¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarias del software bíblico Logos. Su servidor, Carlos Palma, presentador internacional del software bíblico Logos, les da la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, este nuevo tutorial, este nuevo entrenamiento online acerca de cómo sacar mejor provecho de una herramienta tan eficiente como lo es el software bíblico Logos. Recuerde, estamos teniendo esta serie de entrenamientos por estas semanas como una muestra genuina y palpable de esta campaña que tenemos ahora de Estamos Contigo en Logos. Recuerde que si no ha aprovechado esta oportunidad, usted puede pasar por la página web y con este código especial de Estamos Contigo puede obtener alguno de los 4 libros que tenemos ahí completamente gratis. También puede obtener alguna prueba de Logos. Si usted aún no es un usuario, puede descargar una prueba por 14 días. Puede también obtener un descuento muy especial y muy grande al adquirir una licencia nueva o al hacer un upgrade. Algunos recursos de obsequio. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder hacer que este tiempo de cuarentena sea lo más provechoso posible para ustedes. Así es que, como recordarán, la semana pasada anunciamos, este día vamos a estar aprendiendo un poco acerca de cómo hacer gráfica, cómo representar, cómo darle forma a nuestra exégesis, a ese gran trabajo que cada uno de los predicadores hacemos cada vez que vamos al texto bíblico. Cómo ilustrar a través de las herramientas que luego nos permite este arduo trabajo y también cómo ayudarnos en el mismo. Entonces, sin más ni más, mis amados hermanos, voy a arrancar con ustedes acerca de 3 herramientas que vamos a ver esta tarde. La primera de ellas es el estudio de palabra bíblica, que ya lo hemos visto en otras capacitaciones, pero que vamos a darle un pequeño regreso ahí para entender un poco cómo funciona y con algo nuevo que tenemos ahí en Logos 8. Vamos a estudiar también, vamos a ver cómo nos ayuda la copia visual. Cómo podemos sacar provecho de la copia visual de Logos para ilustrar esto. Y por último vamos a trabajar con la herramienta de lienzo, esta herramienta que nos han pedido mucho, esta herramienta que es capaz de hacer cosas sorprendentes para nuestra predicación, no solamente cuando exponemos el texto, sino pienso para un profesor, una clase, hacer un infográfico para compartir en redes sociales, para compartirle a un hermano, a alguien a quien estemos discipulando. Lienzo es una excelente herramienta. Entonces al final vamos a estar estudiando acerca de lo que es lienzo. Entonces, sin más ni más, mis hermanos, vamos a arrancar. Quiero recordarles una cosa bien importante. Ojo aquí. Cuando hablamos de un estudio de palabra bíblica, es decir, tomar de Logos toda la información morfológica de una palabra en el idioma original, esta es una tarea que solamente podemos lograr en 3 versiones de Biblia dentro de nuestras versiones en español. Reina Valera 60, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Otra vez. Reina Valera 60, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Así es que yo le animo que durante este tutorial, durante este webinar, usted esté utilizando cualquiera de estas 3 versiones para que pueda obtener los mismos resultados o resultados muy similares a lo que su servidor va a hacer. Si usted utiliza otra versión, no va a haber esto y pueden tener una confusión de si su software no está funcionando o si no tiene las herramientas. La herramienta de copia visual y la herramienta de estudio de palabra bíblica pues está disponible aún desde nuestra versión estudio. La herramienta de lienzo está disponible a partir de la licencia Tesoro y Salomón. Entonces, vamos a arrancar con nuestra Biblia. En este caso yo ya tengo un acceso directo aquí en la parte de arriba. Si no recuerda cómo hacer los accesos directos, voy a hacerlo muy rápido para usted ahora. Va a la biblioteca. Coloca la versión que quiere añadir a su acceso directo, que puede ser cualquier herramienta o libro. Yo lo voy a hacer ahora con la Biblia de las Américas. Doy un clic sostenido sobre la versión y arrastro ese icono a la parte de mis accesos directos y lo tengo aquí. Ahora mire, yo doy clic en la Biblia de las Américas y ya tengo un acceso ahí directo. Cada vez que yo quiera ir ahí, simplemente, aunque esté todo cerrado, yo voy, selecciono la versión de Biblia y luego la va a abrir justo en el lugar donde yo utilicé por última vez esta versión. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de palabra acerca de un pasaje muy conocido, Filipenses 4:13. Puede repetirlo conmigo ahí de memoria si quiere.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vine a este pasaje para hacer esta muestra porque sin duda alguna este es uno de los pasajes quizás más ilustrados, más utilizados, más reproducidos en la historia de la iglesia, pero tristemente también más descontextualizado o usado en exageración. Entonces no vamos a hacer un estudio completo del libro y del pasaje y del contexto, simplemente también vine aquí porque para nosotros en el habla española, en el habla castellana, la palabra fortalecer, casi puedo decir que automáticamente trae la concepción de hacer algo más fuerte físicamente. Nos venden cereales para fortalecernos, vitaminas, gotas, bebidas para fortalecernos, dándonos la idea de hacernos fuerte físicamente. La pregunta importante, la pregunta de los 64,000, aquí bien podría ser, ¿acaso Pablo está diciendo ahí que él se está volviendo más fuerte físicamente a pesar de ser más anciano cada día? ¿O cuál es la razón, cuál es el sentido, cuál es el propósito del texto al Pablo decir que todo lo puede en Cristo que lo fortalece? ¿O por qué la palabra fue traducida como fortalecer? La forma más sencilla de poder hacer un estudio bíblico en este sentido es dirigirnos directamente a la palabra a la cual nosotros tenemos interés, en este caso la palabra fortalece, y note cómo automáticamente en la parte de abajo tengo toda la morfología de esa palabra. Luego me muestra ahí que la palabra utilizada ahí o traducida como fortalece es la palabra endunamó, es un verbo presente, activo, participio, singular, dativo, masculino, con el número de Strong 1743 y el Louw-Nida 74.6. Entonces de entrada yo ahí puedo tener acceso a toda la morfología de la palabra. Pero ahora quiero ir un paso más adelante. Quiero ver información gráfica, quiero ver información que yo pueda digerir mejor. Simplemente doy un clic derecho en Logos. Quizás alguna ocasión valdría la pena hacer un tutorial acerca de la importancia, la relevancia del clic derecho. Y en este caso, porque hay un mundo de posibilidades cuando nosotros damos un clic derecho sobre una imagen o sobre una palabra. Note cómo automáticamente otra vez, clic derecho, tengo aquí toda esta información. Entre ellas tengo aquí la información de esa palabra. De forma tal que si yo doy un clic derecho sobre este espacio, la palabra endunamó, que está ahí traducida como fortalecer, tengo este otro menú aquí, del cual yo voy a seleccionar estudio de palabra bíblica. Y cuando yo elijo esta versión ahí, automáticamente Logos va a mostrarme toda la información de esa palabra en su idioma original. Lo primero que veo aquí es información del lema de esa palabra, es decir, cómo esta palabra se va a encontrar en un diccionario, ¿sí? Entonces, cuando usted busque información sobre la palabra fortalece, usted si está buscando en un diccionario griego, tiene que buscarla como endunamó, porque así es como va a aparecer. Ese es el lema de la palabra. Por debajo de eso vamos a encontrar información muy útil basada en los recursos que usted tiene en su biblioteca. Diccionarios, léxicos basados en lo que usted tiene en su biblioteca. En este caso usted puede ver aquí algunos de ellos con información bastante útil. Usted simplemente si quiere ir más profundo puede colocar su cursor ahí y automáticamente sin necesidad de que usted vaya a otra pantalla, Logos le va a mostrar toda la información que hay en ese recurso acerca de la palabra que usted está estudiando. Mire ahí. En caso de ser necesario, usted puede dar clic en esta parte y automáticamente Logos va a abrir ese recurso. Usted colocando su cursor sobre el título va a poder ver cuál es el recurso, en este caso el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento y toda la información de esa palabra. Bastante útil. Todo, mis hermanos, sin necesidad de salir de la misma pantalla, ni siquiera sin movernos del estudio que nosotros estamos realizando. Bueno, por debajo de eso, hermanos, nosotros vamos a encontrar cómo es que esa palabra es traducida dependiendo del contexto. En la versión de la Biblia que nosotros estamos utilizando en este momento. Si se da cuenta, acá dice traducción. Mire ahí. Y aquí dice Reina Valera 60, que es la versión que yo estoy utilizando ahí. Si yo quiero cambiar de versión, puedo hacer un clic aquí en configuración y seleccionar algunas de las otras que estén disponibles aquí. Otra vez, si usted dice, bueno,
Yo tengo muchas más versiones que estas en mi Biblia. ¿Por qué no las veo aquí? Otra vez, recuerde que en español las versiones que nosotros tenemos es Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y Reina Valera 60. Entonces aquí lo que tenemos es cómo esa palabra es traducida en Reina Valera 60. Este número 7 de aquí me está indicando el número de ocasiones que esa palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. Y si yo voy avanzando con mi cursor en este espectro de aquí, yo voy viendo cuántas ocasiones es utilizada y en qué libros es utilizada. Mire usted. ¿Ok? ¿Se da cuenta? 1, 2 veces. Entonces usted ahí puede ir viendo en cuántas ocasiones es utilizada y en qué libros aparece esta palabra sin necesidad de perderse. Por debajo de eso, mis hermanos, vamos a encontrar información acerca de la raíz de esa palabra. En este caso, la palabra que está traducida ahí es la palabra dunamai, y por debajo tenemos todas las desinencias incluidas en dunamo, que es de donde proviene esta palabra. Por debajo de eso tenemos los diferentes sentidos que esa palabra puede tener dependiendo del contexto donde está siendo utilizada. Y esto es de mucho valor y es bien útil cuando hablamos del estudio de palabra bíblica, porque aquí podemos ver cómo, a pesar de ser una palabra traducida como fortalecer, o fortalece en este caso, los sentidos que esta palabra puede llegar a tener es estar capacitado y posibilitar. Si se da cuenta, ninguno de los sentidos tiene que ver con hacer fuerte o volver fuerte. En este caso, mis amados hermanos, si ustedes dan un clic sobre la parte azul, luego les va a mostrar los 4 de 7 versículos donde la palabra endunamo, traducida como fortalece, tiene el sentido de estar capacitado. Y si damos un clic sobre la parte roja, luego os va a mostrarles los 3 de 7 donde aparece la palabra endunamo con el sentido de posibilitar, es decir, como un verbo que tiene el sentido de volver a alguien capaz o apto para alguna tarea, incluido Filipenses 4:3 en esta lista. Entonces, obviamente, haciendo una lectura del pasaje y del contexto y todo, nosotros podemos ver que lo que Pablo está diciendo ahí claramente es que a través de las vicisitudes que el Señor le está permitiendo vivir, de opulencia, de necesidad, el Señor le está capacitando y dice, yo puedo ir adelante en todas las tareas porque el Señor me ha capacitado, me ha posibilitado en estas tareas. Entonces no es la razón de este estudio hacer una clase de exégesis de esto, pero es solamente un ejemplo de cómo usted puede llegar al sentido profundo y ahorrar mucho más tiempo al momento de estudiar la Biblia con una herramienta como el estudio de palabra bíblica y sobre todo en la exégesis. Ahora, esto es una forma sencilla de hacerlo y de poder llegar a una palabra en particular. Pero también hay una opción para someter todo el texto a estudio y poder ir paso a paso si ese es el deseo de usted. Y esto lo podemos lograr a través del interlineal inverso. El interlineal inverso es una herramienta que tiene 2 opciones de visualizarse. Ambas opciones van a poderse activar a través de este icono que usted está viendo aquí. Ahora déjeme como forma de ejemplo, abrir una Biblia extra, la Nueva Traducción Viviente. No quiero que note, y la razón por la que abrí es porque quiero que note que los iconos en este espacio son diferentes en ambas Biblias. Hay algunos iconos aquí que no están aquí. No es porque su software no esté funcionando, no es que necesite comprar una herramienta extra. Otra vez la razón es porque solamente tenemos 3 Biblias morfológicas en Logos: Reina Valera 60, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. NTV no es una de ellas. Entonces la información morfológica de las palabras no va a estar disponible en ninguna versión que no sea Reina Valera 60, que no sea Biblia de las Américas y que no sea Nueva Versión Internacional. Entonces, ok, dicho eso, regreso a mi Reina Valera 60 y ahora sí, vengo en este espacio. A un lado de este icono de los interlineales, mis amados, encontramos este pequeño triángulo invertido. Al igual que la semana pasada, recuerde que cuando vemos un icono de un triángulo invertido y damos un clic, nos va a dar opciones a un menú más completo o con otras posibilidades. En este caso, mis hermanos, las posibilidades que nos da, las opciones que tenemos es de cómo configurar nuestro interlineal inverso.
Voy a usar primero lo que llamamos el panel de interlineal inverso. ¿Cómo lo activo? Yo vengo a la parte final y selecciono esta casilla. Note cómo automáticamente Logos ha desplegado este panel en este espacio. Y lo que voy a ver en este panel es información de cómo aparece el texto en la superficie, cómo aparece el texto en manuscritos, del manuscrito, cómo es el manuscrito transliterado, el lema transliterado, la morfología, el número de Strong correspondiente a la palabra y por debajo el sentido que esa palabra tiene en ese texto donde está siendo utilizada. Ahora note que en este caso donde estoy yo ubicado no es el mismo texto o no corresponde a la palabra que yo estoy queriendo investigar. Entonces, ¿cómo ir ahí? Es bien sencillo. Simplemente vengo nuevamente a la palabra, doy un clic sobre la palabra y automáticamente Logos actualiza mi panel y me coloca justo donde está la palabra que yo quiero investigar. En este caso, la palabra fortalece. Ahí está. Y entonces tenemos que como aparece en el manuscrito es Endunamonti. Y ahí está el manuscrito transliterado. El lema es Endunamo. La morfología, nuevamente, un verbo presente activo, participio singular, dativo masculino, el número de Strong y el sentido, otra vez ahí está, posibilitar. Entonces, a través de mi estudio bíblico, yo puedo irme moviendo con un simple clic a través de mi panel de interlineal inverso y luego siempre va a estarme brindando esta información de una forma sencilla, práctica, pero sobre todo bien productiva. Hay otra opción para hacer eso y es el otro tipo de interlineal. Ahora bien, yo vengo nuevamente a esta configuración, deselecciono el panel de interlineal inverso y ahora selecciono el interlineal inverso en línea. Ahora note cómo cambia en gran manera la forma en cómo yo estoy viendo mi Biblia. Y es que ahora yo tengo aquí, a diferencia del panel, yo tengo aquí diferentes opciones para configurar qué es lo que yo quiero ver por debajo de mi texto en la superficie o el texto en español. Yo quiero ver, y yo le puedo decir a Logos, muéstrame cómo aparece la palabra en el manuscrito y el lema, por ejemplo. Y entonces ahí usted va teniendo una lectura del texto en español y por debajo usted va teniendo una lectura de cómo aparece en el manuscrito y cuál es el lema de cada palabra, por si después usted quiere ir a un diccionario. Y si usted quiere ir a un diccionario, simplemente debe dar un doble clic y automáticamente Logos va a abrir un diccionario, en este caso una concordancia de esa palabra que usted dio doble clic. Y así puede usted ir avanzando en su estudio. Nuevamente usted puede decir, ¿sabes qué? Bueno, no quiero ver el lema, quiero ver el manuscrito y quiero ver la raíz. O quiero ver los tres. O usted puede seleccionar todo. Depende qué tan práctico y cuál es la información que usted quiera sacar de cada palabra ahí. Entonces, por debajo de eso, mis amados hermanos, usted va a encontrar cada una de las cosas que necesita estar teniendo lectura. Mis hermanos, ¿cómo poder desaparecer esto? Bueno, simplemente da un clic nuevamente en este espacio y automáticamente Logos va a desaparecerlo. Y la próxima vez que usted seleccione esto, va a volver a aparecer justo en el lugar y de la forma que usted lo dejó la última ocasión. Entonces, de igual forma, si lo último que usted utilizó fue el panel, con un simple clic puede quitar, colocar, quitar, colocar. ¿Se da cuenta? Así de fácil usted puede ir avanzando en el estudio y en el exégesis de su pasaje. Muy bien. Ahora, ok, Carlos, ya hice el exégesis. Este es el texto que yo quiero mostrar a mi clase o a mi iglesia esta tarde. ¿Cómo yo puedo hacerlo visual? ¿Cómo yo puedo hacerlo de una forma tangible para mi clase? Tenemos una herramienta que se llama copia visual. La copia visual nos permite hacer una diapositiva inmediata y hacerla de la forma que nosotros preferamos con dos simples clics. Lo primero que usted tiene que hacer es seleccionar el texto que usted quiere hacer de esta forma gráfica. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note que en cuanto yo selecciono, y lo voy a hacer nuevamente, selecciono, note que inmediatamente tengo este menú flotante. Este menú flotante nos brinda herramientas bien útiles. Me da la opción de poderlo copiar y de esa forma yo lo tengo automáticamente en el portapapeles.
Me da la opción de hacer una búsqueda sobre esta frase o este texto o este versículo. Me da la opción de someter a un estudio de palabra también esto, pero en este caso de todo. Mire, usted da un clic ahí y hace un estudio de una guía de este pasaje. En este caso, todo Filipenses 4:13 nos abre la herramienta de guía de pasaje. Para volver a obtener ese menú flotante, tengo que volver a seleccionar. Tengo la opción de compartir este pasaje a través de mis diferentes redes sociales, de abrir la comparación de versiones, esta herramienta que también es bien útil, en la cual luego me permite ver diferentes versiones en una, voy a bajar un poco el tamaño de la letra para que sea más visible con ustedes. Mire ahí, creo que ahí está bien. Entonces usted puede tener ahí la visión de diferentes versiones de este mismo pasaje. Entonces, acceder a esta herramienta, anteriormente usted tendría que ir al menú de herramientas, buscar la comparación de versiones, colocar el versículo. Ahora no, simplemente a través de este menú flotante, otra vez, cada vez que usted seleccione va a aparecer, usted puede ir ahí. También nos da opciones para resaltar este texto. Yo puedo resaltar este texto seleccionando esa opción y luego siempre va a ir colocando aquí las opciones de resaltado que yo más utilice. Si quiero eliminar el resaltado lo puedo hacer ahí. Nuevamente cuando yo seleccione Logos me va a dar otras opciones de resaltados. Y como le decía, Logos va a permitirme usar los resaltados que yo utilice con mayor frecuencia o yo puedo elegir cualquiera de los resaltados que yo tenga. En un webinar anterior he enseñado acerca de la herramienta de resaltados, de cómo ustedes la pueden personalizar, de todas las opciones que hay y aún de cómo ustedes pueden hacer sus propias paletas de resaltado con sus propios modelos y sobre todo aún con sus propias imágenes. Entonces a través de esta herramienta usted puede también ir personalizando su Biblia, su lectura. Entonces le animo siempre a hacer uso de este menú flotante que sin duda alguna será de gran ayuda. Otra vez, usted no tiene que hacer más nada que seleccionar el texto. Pero bueno, ahora voy a trabajar con la copia visual. Entonces, como le comentaba, hermano, aunque esté ese menú flotante, usted se posiciona sobre el texto y da un clic derecho. Note que con todo el clic, toda la información que salió, tenemos todo esto aquí. Ahora, mucho ojo aquí, mis hermanos, y esto es algo bien interesante. Note lo que va a pasar ahora que porque aquí encontramos la información de copia visual. Otra vez, la copia visual va a ser una diapositiva automática del pasaje que usted esté estudiando o de la cita que usted esté tomando, porque copia visual funciona en todos los recursos de Logos. Pero quiero que vea ahora esto. En cuanto yo doy clic en copia visual, automáticamente Logos va a empezar a procesar esta diapositiva para mí. Pero note lo que sucedió aquí. La diapositiva que yo tengo no es una diapositiva del versículo que yo elegí, sino es de la palabra paz, que se traduce como todos, del griego. ¿Cómo es que eso sucedió o por qué eso sucedió? Y hágalo ahora mismo y note cómo posiblemente ese es el caso de usted. Posiblemente a otros no les sucedió así, sino que sí les capturó el versículo. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Cómo puedo solucionar esto? Es bien sencillo, clic derecho. La razón, y ponga mucha atención porque es casi imperceptible, ahora lo que nosotros tenemos seleccionado es la parte del estudio de la palabra. Si se da cuenta, en este pequeño espacio tengo una pequeña franja anaranjada que me muestra qué es lo que yo tengo seleccionado y sobre lo cual este menú tiene acción. Entonces, en este caso, la copia visual, la nota, la pronunciación, el estudio de la palabra va a ser como resultado de la palabra paz, porque es lo que yo tengo resaltado aquí, lo que yo tengo seleccionado. Para hacer entonces una copia visual del pasaje, yo tengo que seleccionar referencia. Y note, cuando yo selecciono la referencia, ahora sí me da la opción de hacer una copia visual de la referencia que yo tengo seleccionada. Otra vez, si doy un clic aquí, todo lo que yo seleccione va a ser con base en el lema que yo tengo aquí seleccionado, o asimismo de la raíz, o de cualquiera de esta información. Si yo quiero hacer una copia visual del texto que he seleccionado, voy a usar referencia y asegurarme que lo que aparece aquí
arriba es la palabra referencia, lo cual va a hacer que yo trabaje con el texto que tengo seleccionado, que ahora es un versículo, pero bien puede ser una cita, un espacio una parte de un comentario, un diccionario o algo ahí. Hay mucha información útil aquí, como poder abrir una guía de pasajes, una comparación de versiones, que también lo tenemos en el menú flotante, pero sobre todo está copia visual. Ahora sí, yo voy a dar un clic ahí y note cómo automáticamente Logos va a empezar a crearme una diapositiva base de primera acerca del versículo que yo seleccioné. Ahora, algo importante aquí, mis hermanos. Como comentaba en el webinar anterior, toda esta multitud de copias visuales o de imágenes no están en su máquina local. Son miles, son bastantes. Entonces lo que menos queremos es saturar su máquina con información que quizás usted no va a estar, o con herramientas o con contenido que usted no va a estar utilizando todos los días y a toda hora. Entonces, para poder tener acceso a la copia visual y a todo el banco de imágenes que tenemos disponibles en Logos para usted, es necesario que usted tenga conexión a internet. Y obviamente, como consecuencia, la velocidad a que esta herramienta trabaje va a ser correspondiente a la velocidad que usted tenga en su dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mire cómo lo primero que hace Logos aquí es darme una copia visual de este versículo con una imagen ya ahí prediseñada que yo puedo cambiar. ¿Cómo puedo cambiarla? Doy clic aquí. Bueno, si yo tengo ya una imagen que quiero colocar de fondo, quizás en su iglesia tienen ya un fondo especial para todas las imágenes, todas sus diapositivas, porque les ayuda visualmente. Bueno, entonces seleccionan la opción de subir multimedia y automáticamente Logos les va a dar acceso a la carpeta de documentos y usted puede ir a descargas escritorio de su máquina local, y desde ahí usted puede subir la imagen y Logos la va a colocar ahí, y ya después no tiene que hacer este trabajo cada vez que vaya ahí, sino va a ir quedando ahí como un récord y usted va a poder ir seleccionando después más rápido las imágenes que quiera colocar en el fondo. Pero si no es el caso, si usted tiene oportunidad o quiere hacer algo visual para sus redes sociales, para compartir en sus grupos de WhatsApp o algo, y esto no es de su agrado, entonces usted selecciona buscar recursos multimedia y note cómo automáticamente Logos le da acceso a todo un banco de miles y miles de imágenes prediseñadas. Quiero que note, en este caso voy a quitar, quizás para usted apareció así, todas las herramientas o todos los gráficos que hay en español. Mire este número, 24,344 imágenes diferentes para que usted personalice como usted prefiera su diapositiva. Pero no es solamente eso, sino que aquí usted tiene una línea de cómo puede ir haciendo el filtrado de eso. Entonces, ¿sabes qué? Si yo estoy trabajando una referencia bíblica, en este caso, simplemente voy a seleccionar la opción de referencia para que no tenga yo que estar buscando entre las 24,000, ya solamente me restan estas. Y de estas de aquí, yo le digo al Logos, ¿sabes? Usted tiene la opción a través de las etiquetas de hacer una búsqueda con algún tema en particular, algo que sea azul, que sea de la naturaleza, del cielo, ya sea el color, o puede usar la parte de aquí de referencia bíblica. Y entonces Logos va a ser más específico y le va a mostrar las diapositivas que están hechas exactamente para que usted coloque una referencia bíblica. Y de estas usted puede seleccionar la que más le guste. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta. Y note cómo simplemente yo la tengo que seleccionar para que el Logos automáticamente me convierta esa diapositiva con el fondo que yo quiero. Al igual que les mostraba la semana pasada, usted puede seleccionar aquí la calidad de la imagen, el formato del tamaño de la imagen. Y note cómo con un clic Logos automáticamente va haciendo todos los cambios. Puede cambiar, añadir, quitar el texto, la referencia bíblica. Puede usted decir o colocar de qué parte viene, invertir, lo que usted prefiera. Y una vez que esta diapositiva esté lista, esta copia visual, usted puede guardarla desde aquí como una imagen con el versículo, el nombre que usted prefiera, o puede enviarlo directamente a Power Keynote, Proclaim, que es nuestro software de presentación. Si tiene un sermón abierto o un sermón
en este caso es el sermón que yo utilicé la semana pasada para hablar del escritor, lo puede enviar directamente ahí, lo puede imprimir o lo puede compartir en sus redes sociales. Entonces esta es una primera manera, es una primera forma en la que usted puede hacer un gráfico del versículo, en este caso del cual usted ya hizo una exégesis. Mis hermanos, pues hasta aquí estamos ya con la primera parte de este webinar, de este tutorial. Vamos a tomar un pequeño break de 5 minutos exactamente, en que yo pueda tomar un pequeño descanso. Ustedes pueden aprovechar este tiempo para colocar sus dudas en nuestro chat, donde tenemos un grupo de nuestros compañeros también ayudándole con esto. Y nos vemos en 5 minutos aquí para culminar esta capacitación hablando exactamente acerca de la herramienta lienzo. Nos vemos en un momento más.
Perfecto, mis queridos hermanos y hermanas, estamos de vuelta en esta segunda parte de este webinar de cómo ilustrar su exégesis, cómo llevar todo ese trabajo arduo que ya hizo en el estudio bíblico a una parte visual, a una parte sencilla de compartir con otros, cómo darle cara, por decirlo así, a este gran trabajo que nosotros hemos hecho, que muchas veces es uno de nuestros deseos. O sea, yo lo puedo entender en esa parte como predicador, pues uno siempre está buscando hacerlo lo más sencillo y lo más práctico posible. Y hay muchas ideas que sin duda alguna ayuda bastante poderlas poner de una manera visual y gráfica para nuestros hermanos o nuestra clase. Entonces, ahora vamos a hablar exactamente de lienzo, la herramienta de lienzo. Esta es una de las nuevas herramientas en la versión 8. Lienzo está disponible solamente a través de la versión Tesoro y Salomón en la versión 8. Si usted no está en una de estas licencias, le animo, le recomiendo, aproveche este descuento tan grande que nosotros tenemos. Ahí ahora para poder hacer un upgrade en esta temporada, no solamente va a tener un descuento, sino va a poder tener un buen número de meses para que sea más fácil para usted poder acceder a esto, hacer su inversión en una licencia como Tesoro o Salomón. Entonces puede dejarnos ahí su mensaje en el chat. Algunos de mis compañeros están ahí listos para atender su solicitud y brindarle una cotización sin compromiso. Simplemente usted nos puede dejar ahí su información y con mucho gusto mis compañeros pueden hacer una cotización para usted sin ningún compromiso y con un buen plan de pagos y sobre todo un muy buen descuento por esta ocasión. Así es que aproveche. Así es que, bueno, entonces vamos ahí donde se encuentra la herramienta de lienzo. Bien sencillo, vamos a la sección de herramientas. Recuerde, cuando abrimos herramientas aparecen automáticamente todas ellas. Si yo escribo la palabra lienzo, luego automáticamente va a filtrar esta herramienta para mí. Al igual que como hice un acceso directo de mi Biblia, puedo hacer un acceso directo de mis herramientas. La arrastro de igual manera a esta barra de herramientas y ya la tengo aquí disponible, de forma que la próxima vez que la quiera usar, simplemente doy un clic en ella y automáticamente luego va a abrirme esta preciosa herramienta de lienzo, que es impresionante. Lo primero que yo puedo hacer aquí es colocar el título para esta herramienta, para este lienzo, para esta imagen. En este caso, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, o como yo voy a llamar este lienzo, es el verbo encarnado. Y ahora va a ver por qué. Y seguramente usted ya en su mente está diciendo, ya sabe para dónde va Carlos ahora. Pero bueno, entonces enseguida esto es simplemente ya para colocar un nombre y que en caso de que yo no pueda seguir trabajando con ese lienzo, lo deje a la mitad y lo tenga que cerrar y guardar, bueno, después yo pueda ir a mis documentos y encontrarlo rápidamente y saber en cuál me quedé y dónde estoy trabajando. Al igual que la herramienta del escritor de sermones, si yo no pongo un título a mi lienzo, como me pasó ahora que lo abrí, me va colocando un número secuencial del que yo abrí la última vez. En este caso, este era mi lienzo sin título número 4 y así. Entonces es mucho más fácil identificarlo si yo tengo un nombre ya para mi lienzo, ¿no? Entonces por eso le animo que sea lo primero que haga. Como usted verá aquí tenemos un menú que usted puede colocar y ocultar. Tenemos aquí, esto me indica el porcentaje del zoom que yo estoy utilizando aquí, de mi hoja, más o menos zoom. Esto es para regresar o volver a hacer los trazos que yo estoy realizando aquí. Tenemos una pestaña donde me dice insertar pasaje, donde ahora le voy a mostrar esa herramienta para poder hacer un dibujo a mano y plasmarlo dentro de mi lienzo. Y aquí mismo tenemos otras herramientas que se pueden ocultar o añadir a través de esta brocha. El título del documento, si yo quiero ver la cuadrícula o ponerla, aquí puedo colocar el número de píxeles en los que yo quiero ver esta cuadrícula, si quiero ver el color de los cuadros. Se da cuenta, es bien configurable a la altura de otras herramientas gráficas muy buenas. Si yo quiero tener una vista de página o quiero tener todo un cartel, toda una hoja de trabajo, mi recomendación siempre es use la vista de página porque le va a ser más sencillo trabajarlo, además de que tomar la medida de qué es lo que usted está trabajando. Si quiere elegir un fondo con color,
Usted lo puede hacer aquí. ¿Cuál es el fondo? Yo regularmente esto lo hago al final. Ahora simplemente le estoy mostrando qué opciones tiene usted aquí. Si quiere ver o no las flechas de conexión, las guías que más adelante vamos a ver y el tamaño del cartel de la hoja con la que usted está trabajando. Puede seleccionar cualquiera de las más comunes. Aquí yo en este caso voy a utilizar A4, que equivaldría al tamaño carta aquí en México, y la posición de mi hoja, vertical u horizontal. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, ahora sí, manos a la obra. ¿Cómo puedo sacar provecho de la herramienta lienzo en mi estudio, en este caso en mi exégesis? Lo primero que yo tengo que hacer, bueno, usted puede comenzar de entrada colocando su propio texto. Y disculpen, me olvidé mostrarle estas herramientas de acá. Tenemos poder colocar una nota sobre este lienzo. Ahora vamos a ver cómo trabajan tarjetas de información. Y este es el tipo de imágenes, en este caso resaltados, que usted va a poder utilizar para irle dando forma o diseño a su lienzo. Algunas flechas, imágenes, mire ahí. Algunos trazos dibujados a mano o con esta perspectiva que usted a través de esta herramienta puede hacer los suyos propios, formas, y usted puede añadir algunas viñetas o algunos cuadros para ir colocando usted su propio texto. Pero ahorita vamos a verlo más a detalle cómo es que esto funciona. Lo primero que quiero que usted sepa entonces que la forma en que nosotros arrancamos a trabajar con el lienzo puede ser añadiendo a través de esta parte un texto propio. Si lo que usted quiere hacer es un gráfico de una idea suya, de un quote, una cita que tomó de un texto, de un libro, de algún recurso, o realmente con lienzo usted puede trabajar lo que prefiera. Pero ahora, como estábamos hablando de exégesis, vamos a hablar de cómo hacer gráfica o visual un texto al cual nosotros ya estudiamos. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es dar clic en insertar pasaje y note que lo que hace Logos es abrirme una casilla para colocar la cita que yo quiero colocar ahí para ilustrar. Ahora, a diferencia de hace un momento que estudié Filipenses, voy a estudiar Juan 1:1. Exactamente, acertó usted. Si se da cuenta ahora, en adelante tengo la opción de cuál es la versión que yo quiero añadir aquí. ¿Okay? Y ahora sí, aquí van a aparecer todas mis versiones de Biblia disponibles. De forma que yo puedo insertar el pasaje en la versión que yo prefiera. Yo lo voy a hacer ahora en la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque es una Biblia morfológica. Y ahora le voy a mostrar cuál es el valor de hacerlo en una Biblia morfológica. ¿Por qué no hacerlo en una versión como en NTV o la palabra? Yo le voy a mostrar ahora. Entonces nuevamente tenemos el texto ahí. Asegúrese siempre de seleccionar el texto para que este botón se active, añadir a lienzo. Cuando usted dé clic ahí, mire lo que sucede ahí. Automáticamente Logos va a traer al lienzo, a este papel, el texto que usted seleccionó para trabajar con él. Estas dos líneas paralelas me van a mostrar cuán ancho yo quiero tener mi texto en caso de que yo lo quiera tener en una sola línea o lo quiera tener en más líneas. Entonces, si yo doy un clic sobre este botón y lo sostengo, yo puedo moverlo hacia atrás y note cómo va cambiando la posición del texto. O puedo moverlo hacia adelante. En mi caso ahora, yo lo voy a hacer lo más amplio posible. De manera, voy a bajar un poco el zoom. De manera que yo lo pueda tener en una sola línea, ¿no? Al ser un texto corto o pequeño. ¿Listo? ¿Se da cuenta? Ahí lo tengo. Listo para trabajar. Realmente la herramienta lienzo, mis hermanos, y para lo cual su servidor lo usa, no es solamente para hacer una forma visual del texto, sino también es bien útil, y yo lo utilizo para hacer un diagrama de flujo del texto que yo estoy estudiando o que ya estudié y del cual hice exégesis y que yo quiero mostrar en mi predicación o en mi clase cómo es que o cuál fue el resultado de mi exégesis de una forma visual. Entonces, una vez que tengo ya cómo quiero manejar mi texto, lo primero que voy a hacer, y lo que hizo ahora Logos se da cuenta, es colocarme la leyenda, vamos a decirlo así, el texto no bíblico, no estas referencias que van colocando ahí, como en este caso el prólogo. Lo quiero eliminar, no lo necesito. Entonces doy un doble clic
y dése cuenta que se ha seleccionado solamente esa palabra de prólogo. Yo le voy a dar delete o borrar y automáticamente me quedo solamente con el versículo que yo estoy trabajando. Y ahora mismo, al igual que usted lo haría, voy a hacer rápidamente un diagrama de esto. ¿Cómo? Es bien sencillo. Por ejemplo, en el principio, doble clic sobre la palabra que yo quiero manejar o maniobrar. En este caso existía un clic sostenido y note cómo Logos me permite mover a cualquier parte de la hoja el texto y ubicarlo con la guía de la cuadrícula donde yo prefiera. En este caso lo voy a dejar ahí. En el principio existía el verbo. En el principio, otra vez, clic sostenido a partir de donde yo quiero manejar y maniobrar mi texto. En el principio el verbo estaba con Dios. En el principio el verbo era Dios, ¿no? Así quise hacerlo ahora. Ahora que estoy aquí, ya puedo brindar más información para mi versículo. Y no sé si ya se dio cuenta, pero ahora se lo voy a mostrar más claramente. Vaya conmigo, por favor, y seleccione la palabra principio. Notó lo que sucedió, fije su mirada, voy a hacerlo nuevamente. Voy a dar clic en existía y note cómo, vaya seleccionando cualquier palabra y note cómo en la extrema izquierda la parte de tarjetas de información que está aquí va cambiando. Mire eso. Lo que Logos hace ahora es que le va brindando información relevante sobre la palabra que usted está seleccionando. Es un extracto de lo que nosotros encontramos en el estudio de palabra que vimos al principio, ¿recuerda? Por eso es importante ir y conocer lo que el estudio de palabra nos brinda, porque de ahí vamos a obtener información y herramientas para otros trabajos, como en este caso ahora. Por ejemplo, principio, y aquí tengo, si coloco mi sección, una forma gráfica de la palabra que está utilizada ahí, que en este caso es arjé, el número de ocasiones que aparece, cómo esa palabra es traducida y el número de ocasiones que esa palabra es traducida así. Pero no es suficiente eso, sino que usted dé un clic ahí y note cómo automáticamente Logos trae esa información a su lienzo y se lo conecta inmediatamente a la palabra que usted seleccionó. Y ahora tiene usted una forma visual y conectada a la palabra principio y tiene aquí la palabra que es traducida con el número de ocasiones. Y no solamente eso, sino usted puede también con un clic aquí seleccionar y tener ahora la información morfológica de esa palabra. El texto como aparece en el manuscrito, la raíz, el lema de esa palabra, la raíz de la palabra, la morfología de la palabra, el número de Strong, el número de Louw-Nida y la forma de uso de esta palabra. Ahora tiene usted de una manera gráfica información sobre principio en cuanto a cómo es traducida esa palabra y la morfología de esa palabra. Y si usted quisiera también podría añadir esta pequeña significado, este significado acerca de la palabra principio extraído del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Ahora, mientras usted esté trabajando dentro de Logos, a través de estas imágenes acá, usted simplemente necesita colocar su cursor y Logos le va a dar la lectura completa de ese recurso que usted está viendo ahí y del cual puede obtener mayor información para colocarlo ahí. Al final del día, lo que Logos ha colocado aquí es simplemente una pequeña información de una manera gráfica. Yo voy a quitar, en este caso, la definición y me voy a quedar con la palabra como es traducida y la información morfológica de esa palabra. Ahora, lo que yo voy a hacer es conectar de una forma visual esta información gráfica con la palabra principio. Note que cuando yo coloco mi cursor sobre la información visual, se activan estas imágenes en forma de cruz, estos iconos en forma de cruz. Estos iconos me están mostrando desde dónde yo puedo iniciar una conexión a donde yo quiera. Entonces voy a colocarme por aquí. Voy a tratar de hacerlo y con un clic sostenido, sin soltar el clic, luego me va llevando. Yo voy a llevarlo hasta acá arriba. Y puedo colocarlo donde yo prefiera.
En este caso, voy a colocarlo así, de primera. Después yo lo puedo modificar a través de estos puntos acá. Yo lo puedo mover para acá y decirle logos, quiero que hagas esa curva desde aquí. Mire ahí. Y ahora ya tengo conectado y ya puedo ver visualmente que esta definición proviene o corresponde a esta palabra principio. Y voy a interconectar esta, para que se vea el flujo ahí, yo voy a interconectar esta definición con esta de aquí. Voy a bajar un poquito más. Y de esa forma yo puedo ir siguiendo el flujo visual y ahora sé que la palabra principio o esta palabra de aquí de arge corresponde a principio y está ligada a esta definición de acá. Y lo mismo voy a hacer con verbo. Voy a seleccionar verbo, voy a tomar la información ahí que es logos, la voy a mover de este lado de mi hoja. Mira ahí. Y voy a traer también la morfología de esa palabra aquí. Ahí está. Y de igual forma voy a interconectar, pero ahora, yo sé que a veces estas líneas punteadas son un poco bochornosas, entonces las selecciono y las voy eliminando, de forma que vaya siendo más limpia mi imagen. ¿Está? Y ahora voy a interconectar esta palabra con las 3 ocasiones donde aparece verbo, para mostrar que es la misma palabra. Y de igual forma, para hacer más limpio mi texto, la puedo mover como yo prefiera. De hecho, puedo mover de donde eso proviene. Ok, que esta flechita esté por acá arriba. Esta flecha quiero que corresponda acá. Y esta acá. Como yo estoy moviendo esta flecha, vea este icono con este círculo aquí, lo cual me permite mostrar cómo es que yo quiero conectar, y si se da cuenta, me permite conectarla a una otra palabra, no forzosamente a esa que está ahí como verbo. ¿Se da cuenta? Entonces nuevamente yo selecciono eso ahí y la muevo como mejor prefiera para mostrar. Ahora es solamente una ilustración, usted después puede ir moviendo y dándole la forma que mejor convenga para usted, ¿no? Puede moverla hacia donde sea, note ahí, y después irle dando la forma que prefiera de la manera visual que usted corresponda, y aún puede mover esta imagen de aquí, ¿se da cuenta? Y las líneas conectoras se van a mover, de igual forma yo voy a conectar esta aquí. Y entonces ahí tenemos esta imagen, ya este versículo. De no ser suficiente, o si quiero hacerlo todavía más visual, yo puedo colocar entonces sí este tipo de flechas que están acá, o puedo colocar estos resaltados de aquí. Por ejemplo, voy a utilizar este círculo verde. Este círculo verde lo voy a arrastrar hacia la palabra principio, y con este círculo naranja voy a seleccionar todas o resaltar aquellas donde aparece verbo. Control C o Command C en Mac para copiar y pegar y tener una más para la siguiente palabra verbo. Nuevamente Control V para cada una de las palabras de verbo. Disculpe, ahora esto puede ser todavía más limpio. Okay, vamos a hacerlo más limpio. Voy a borrarlo y voy a traerlo desde acá. Listo, ahí está, un poco más limpio, para que sea más claro cómo es, de dónde es que esa palabra verbo viene. Nuevamente, lo traigo para acá. Ahí está, y puedo bajar esto un poquito.
Ahí está, y subir esto un poquito aquí. Listo, ahí está más limpio de donde es que viene. Y de esa forma yo voy a tener una situación visual. Como se da cuenta, esto hay que invertirle un poco más de tiempo, pero no hay límites. Usted puede ir colocando todo lo que quiera, como usted guste. Y no solamente eso, de estas que son de colores, de esas flechitas, también puede ir sacando conexiones hacia otros lados, si es que usted quiere ir trabajando de otra manera, o colocando más ilustraciones, o poniendo una definición propia, un trabajo propio. La verdad es que el límite lo pone usted. Pero vea qué valiosa información tenemos ahora de una manera gráfica de esta exégesis que hemos hecho, que usted ha hecho, que no lo hicimos ahora literalmente, de Juan 1:1. Y de esa forma ya después usted puede ir haciéndolo en otras versiones o hacerlo de otra forma que usted prefiera. Entonces esta es una de las cosas que usted va a poder lograr a través de la herramienta de lienzo. Y no solamente puede hacer esto, sino como le comentaba, también puede añadir un fondo. Por ejemplo, usaremos este de color azul. Aplicar. Voy a quitar la cuadrícula. Y ahora mire, ya tengo ahí una imagen muy visual. Puedo quitar el fondo si quiero o cambiar el tono. Mire ahí, mucho mejor, más limpia. Y una vez que yo ya terminé con este lienzo, simplemente voy a este menú en la extrema izquierda y le digo a Logos, expórtamelo como una imagen. Cuando usted lo exporte, Logos le va a mostrar de qué tamaño quiere el zoom de la imagen. Si quiere que tenga un fondo transparente, lo cual es bien útil cuando usted quiere plasmar esta imagen sobre una diapositiva sin que se vea ese recuadro blanco como si usted hubiese hecho un screenshot de eso, sino un trabajo limpio. Usted puede usar la opción de fondo transparente y entonces luego lo va a colocar sobre una imagen nueva y de una forma limpia y visualmente linda. Si quiere hacerlo, yo en este caso lo voy a dejar así, le voy a dar clic en exportar. Y luego me va a pedir ahora en qué formato yo quiero exportar esta imagen, el formato que usted prefiera. En este caso voy a ponerle Juan 1:1. ¿Dónde lo quiero guardar? Yo lo voy a guardar ahora en mi escritorio. Le doy un clic en guardar. Y automáticamente ahora tengo aquí en mi escritorio la imagen de Juan 1:1. ¿Se da cuenta? Justo como yo la trabajé. Entonces, mis hermanos, como ustedes se dan cuenta, la verdad es que el lienzo nos da un mundo de posibilidades. Algo que lo último que le quiero mostrar acerca de qué más usted puede hacer aquí es si está haciendo un trabajo más arduo y ya lleva un gran trabajo y dice, ¿sabes qué? Voy a estar utilizando la palabra verbo en diferentes, o Dios, la palabra Dios, ¿no? Para usar una palabra diferente. Yo voy a estar utilizando la palabra Dios y quiero tenerla ya con ese forma y con esa edición ya lista para irla pegando en diferentes partes de mi lienzo. Entonces usted la selecciona, le da clic aquí en más y note cómo ahora lo tengo aquí en el bloc de notas ya lista para colocarla en otro lugar. Si yo estaría trabajando en otro espacio, simplemente doy un clic ahí y mire, ya tengo la palabra Dios con el mismo formato que yo tengo arriba, y así yo puedo ir guardando diferentes formatos o diferentes palabras como esa herramienta, como la palabra misma, como esta imagen de aquí, y entonces ya después yo simplemente puedo ir tomando desde acá y pegando una a una las veces que yo la necesite en el espacio que yo necesite trabajar con esa información en mi lienzo. Mis hermanos, pues el tiempo se ha terminado. Espero en el Señor que haya sido de gran provecho este webinar. Recuerde que tenemos nuestra promoción de Estamos Contigo. Y dentro de esa promoción, si usted no ha podido aprovechar, usted puede pasar por nuestra página web y con el código Estamos Contigo puede llevar gratuito cualquiera de los 4 libros que aparecen en nuestra página, puede tomar una versión de prueba por 14 días, puede obtener un fabuloso descuento en cualquiera de nuestras licencias nuevas o cualquier actualización, un plan de meses extendidos, todo lo que usted necesite para hacer una inversión sabia y sacar el mejor provecho de este tiempo en casa. Así es que, mis amados hermanos, mi nombre es Carlos Palma, presentador internacional de Software Bíblico Logos. Para mí ha sido un placer verdadero estar con ustedes. Si Dios permite, nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora en esta misma
en este mismo canal para hablar un poco más acerca de otras herramientas, de cómo nosotros, de las cuales podemos sacar provecho en el software bíblico Logos. No se les olvide suscribirse a nuestras páginas en Facebook Logos Español, en YouTube Logos Español, activar las notificaciones para estarles recordando cuándo y dónde y a qué hora serán nuestros webinars, y usted no pierda la oportunidad de seguirse capacitando en el software bíblico Logos. Cualquier otra duda, cualquier otra situación, por favor, sírvase en dejarnos un mensaje ahí en nuestro chat. Con todo gusto vamos a ayudarle y a servirle, porque ese es nuestro mayor interés. De antemano, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.